Muy buenas tardes. Estamos hoy reunidos con el doctor Álvaro José Cadaví Jiménez, profesor de la Universidad del Rosario en pregrado, de otras universidades. Él tiene estudios en Derecho Constitucional, magíster en la Universidad de La Sabana, gran doctrinante académico en temas de Derecho Constitucional y en Derecho en particular y en general. Entonces, quiero darte la bienvenida, doctor. Bueno, pues en primer lugar, un agradecimiento muy especial al doctor Gordillo por esta honrosa invitación que me ha hecho y a todos los apreciados participantes en este interesante espacio académico. Como bien dijo el doctor Gordillo, pues me he dedicado pues a estudiar un área que me encanta mucho desde que era estudiante en la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad de Rosario, como es el Derecho Constitucional. Y pues me siento, como ya lo dije, pues muy honrado de poder compartirles no solamente el saludo Gordillo, sino todos los participantes, pues algunos aspectos interesantes de la dogmática constitucional, como el test de proporcionalidad, muy conocido en tema de derecho constitucional en el mundo. Es una herramienta muy importante que aplican la mayoría de los tribunales constitucionales. Y pues también puedes compartir una teoría, que es la teoría de la armonización de los principios constitucionales del profesor argentino Fernando Toller, quien tuve la oportunidad de que fuera uno de mis grandes maestros cuando era en mis estudios de maestría en Derecho Constitucional en la Universidad de La Sabana. Entonces, eso es como lo que quiero compartir. Y por supuesto, también escucharlos a ustedes. Muy interesantes los temas que nos planteas, doctor, porque el derecho constitucional ha tomado mucha relevancia hace más o menos 20 años, perdón, más de 30 años, cuando inició la Constitución del 91, ¿no? ¿Por qué? Porque si vemos la Constitución del 91 cambió la dogmática del derecho, porque ya vamos a hablar de la constitucionalización del derecho, ¿no? Que es el derecho constitucional irradiando todas las ramas del derecho, ¿no? Entonces, ¿qué es el derecho constitucional propiamente dicho? Una definición corta, clara, que tú nos puedas brindar. Bueno, para mí el derecho en general, y ya defino el derecho constitucional, pero el derecho en general es argumentación. Creo que el derecho es argumentación e interpretación. No hay una única respuesta correcta, sino que poner varias respuestas para resolver un caso concreto. Lo importante es, como dice Manuel Atienza, que esa decisión, por ejemplo, en caso de jueces, pues tenga una justificación. Entonces, realmente, como les digo a mis estudiantes, eh, el derecho puede abarcar varias hipótesis o varias interpretaciones frente a un punto de derecho. Entonces, lo que importa es una argumentación racional que logre persuadir a un auditorio. Ya concretamente frente a qué es el derecho constitucional, yo puedo definir que el derecho constitucional pues, es ese conjunto de normas jurídicas que tiene como objeto desarrollar dos aspectos, la parte dogmática de la Constitución y la parte orgánica. En la parte dogmática, entonces, es el estudio de los principios, ¿no es cierto? El preámbulo de la Constitución. Y la parte orgánica, pues ya la parte de cómo está conformado el Estado, entonces es ya la parte estructural, rama ejecutiva, rama legislativa, rama judicial, etcétera, etcétera. Pero ya como la Corte lo dijo en una paradigmática sentencia, que es la T406 de 1992, con ponencia de él, uno de los grandes magistrados que tuvo la Corte, como fue Ciro Angarita Barón, eso usted me lo dice, me lo permite el doctor Gordillo, que fue el magistrado más extraordinario que tuvo la Corte. En esa sentencia, la Corte Constitucional realmente desarrolló la parte dogmática de la Constitución. Dijo algo muy importante, y es que la parte orgánica de la Carta Política solo tiene fundamentos y respeta esos contenidos axiológicos, esos contenidos dogmáticos, que como ya lo dije, está conformado por los principios y algo muy importante que se olvida, los valores constitucionales. Entonces yo pienso que en eso puede residir un concepto del derecho constitucional. Y por supuesto, no es nada más y nada menos que el estudio de la Constitución, de la norma de normas, de la cual las demás normas tienen su validez y eficacia. Y creo como, ya que usted dijo algo muy importante, apreciado doctor Gordillo, obviamente la Constitución del 91 fue
paradigmática, porque como usted muy bien lo dijo, constitucionalizó todo el derecho. Ya a los que son civilistas, a los que son penalistas, a los que son tributaristas, pues tienen que ser necesariamente hoy en día constitucionales. Hoy en día no hay un tema que no tenga un discurso constitucional. La acción de tutela, como usted muy bien lo sabe, y especialmente la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues ha abarcado todos los temas. Ya hoy en día, la gran mayoría de los temas han sido abordados por medio de una acción de tutela. Y quiero compartir lo siguiente. Fíjese que la Corte Suprema de Justicia del año 1990, que fue por medio de la cual esta sentencia permitió la convocatoria de una asamblea constituyente, eh, declaró la constitucionalidad de ese decreto, diciendo que la norma jurídica, o sea, el decreto por el cual se convoca esa constituyente, que fue un decreto que se expidió en el estado de sitio en su momento. Recordemos que ya no se llama estado de sitio hoy en día con la vigencia de la Carta del 91, sino los estados de excepción, que son 3. La Corte dijo lo siguiente. ¿Qué pasaba? El artículo 218 de la Carta Política de 1886 solo permitía la reforma de la misma mediante un acto legislativo. Entonces, fíjese que la Corte Suprema tenía un caso difícil, si no lo plantea desde el punto de vista de la teoría de argumentación. ¿Por qué? Porque era mediante una constituyente, ¿no es cierto?, que se quería de alguna manera reformar la Constitución de 1880 o de hacer una nueva Constitución. Y la Corte Suprema, para efectos de establecer esa constitucionalidad de ese decreto, tenía que de alguna manera sacar de taquito, si me lo permite, el artículo 218. Repito, porque el artículo 218 solamente permitía la reforma de un acto legislativo. Entonces la Corte fue algo fascinante. Dijo, citando a Kelsen, ¿no es cierto? Eso es para destruirlo. La Corte dijo que una norma jurídica, para efectos de su constitucionalidad, ya no solamente tocaba mirarlo desde el punto de vista del derecho positivo, sino que tocaba determinar si contribuía o no a alcanzar un valor constitucional. En este caso, el valor constitucional que estaba en juego era la paz. Entonces la Corte Suprema dijo, nosotros pues no sabemos qué puede pasar en un futuro, pero los magistrados de la Corte Suprema no podemos ser egoístas de no permitir una constituyente para alcanzar ese valor anhelado como en la paz. Entonces la Corte Suprema dijo que tanto por razones, ojo, constitucionales, como por razones filosóficas, el decreto era constitucional porque contribuía para alcanzar a cumplir un valor constitucional como es la paz. Entonces, fíjese, doctor Gordillo y apreciado colegas, fue la ratio siendi de la sentencia de alguna manera, fue el tema de la paz. Y la paz era un valor constitucional. Esta sentencia, si me la permite, uno puede entender que eso es como el nuevo derecho, como esa nueva constitucionalización de alguna manera del derecho. Entonces, ya el derecho no solamente son las normas positivas. Ya uno de mis grandes maestros que tuve en el Rosario, el maestro Luis Carlos Sachi, un gran doctrinante, un gran maestro del derecho constitucional, en una sentencia muy paradigmática, él salvó el voto, porque él consideraba que el preámbulo de la Constitución sí tenía fuerza vinculante. Recuerde usted que en los inicios de la jurisprudencia de la Corte Constitucional se cogió el salvamento del doctor Sáchica y se volvió jurisprudencia. Y en ese salvamento extraordinario del doctor Sáchica, él ya hablaba de que el derecho no solamente es el conjunto de normas, sino también los principios. Es decir, esa parte axiológica y los valores como parte axiológica. Es decir, que el preámbulo sí tenía fuerza vinculante. Hoy en día ya, desde el 92, sabemos que el preámbulo sí tiene fuerza vinculante. Entonces, como para redondear en esta primera parte, la parte dogmática realmente es el gran fundamento del Estado social de derecho. Y yo los invito a todos a volver a leer la paradigmática sentencia T406 del 92 de la Corte Constitucional y la sentencia del 90 que les acabé de compartir de la Corte Suprema, que gracias a esa sentencia de la Corte Suprema, hoy en día tenemos la Constitución Política de 1991. Y nos tenemos que quedar con el texto positivo, sino que el derecho va más allá. El derecho va a los principios, va a los valores. Recordemos el famoso debate entre la discrecionalidad judicial de Hart y la única respuesta correcta de Dworkin con su juez Hércules, ¿no? Entonces, él ya nos enseña a Dworkin que le responde a Hart, pues que el sistema jurídico no solamente tiene reglas, sino también tiene principios. Entonces, como en ese sentido,
Es muy claro lo que tú planteas sobre las sentencias que acabas de mencionar. Hay un tema, ya que hablamos de principios, reglas y valores constitucionales, y es que estos digamos los tres ítems constitucionales generan mucha confusión, ¿no? A veces uno confunde qué es una regla a un principio o a un valor constitucional, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos relacionar o cómo podemos identificar cuando leemos una sentencia de la Corte Constitucional cuando se refiere a un principio, a un valor o a o a un principio, a un valor o a una regla constitucional? Sí, bueno, es una pregunta muy interesante. Paradójicamente, doctor Gordillo, la sentencia T406 del 92 nos define qué es un principio, nos define qué es un valor. Ya la Corte en la sentencia dice que los valores son el catálogo axiológico, es decir, son los fines hacia donde van. Entonces la Corte, por ejemplo, la sentencia T406 dice que los valores constitucionales están en el preámbulo de la Constitución. La justicia, por ejemplo, de la igualdad, el trabajo, son valores constitucionales. Los principios, dice la Corte, son verdaderas normas jurídicas que de alguna manera pueden estar por encima de las reglas. Es decir, cuando hay una tensión entre un principio y una regla, debe prevalecer los principios constitucionales. O sea, los principios constitucionales son el mismo fundamento del Estado constitucional de derecho que la propia Corte lo establece en la T406. Ahora bien, con lo que tiene que ver con el test de proporcionalidad y lo que estamos hablando, hay que tener en claro lo siguiente. El Estado social de derecho es un principio constitucional. Pero los derechos fundamentales son verdaderos principios constitucionales. Entonces, Robert Alexi, un importante catedrático y doctrinante muy influyente en Latinoamérica, especialmente en Colombia y en Perú, él define los derechos fundamentales como principios constitucionales, como mandatos de optimización. Entonces creo que esta es la definición más completa de alguna manera de lo que son los derechos fundamentales, que son verdaderos principios constitucionales. Y al establecer esta definición de principios constitucionales, pues lo implica que cuando los derechos fundamentales entran en conflicto, la forma de solucionar ese conflicto es a través de las reglas clásicas de la hermenéutica, como la ley 153 en nuestro caso, donde ley posterior deroga ley anterior, ley especial, ley general, o a través del método de la subsunción, ¿cierto? Sino que el conflicto de principios constitucionales se soluciona a través de la ponderación, que es lo que tiene que ver con el test de proporcionalidad. En ese orden de ideas, Robert Alexi, pues, es una obra muy interesante que se llama Teoría de los Derechos Fundamentales. Bueno, él tiene dos grandes obras, su tesis doctoral, que es Teoría de la Argumentación Jurídica, y un libro muy interesante que es la Teoría de los Derechos Fundamentales. Y en esta obra de la Teoría de los Derechos Fundamentales, pues él analiza todo el tema de la ponderación, es decir, que cuando hay un conflicto de principios, pues toca determinar cuál de los dos principios constitucionales en conflicto tiene el mayor peso. Entonces, en esas ideas, el test de proporcionalidad tiene la siguiente estructura que nos enseña Alexi. Algo muy importante que hace Robert Alexi es citar varias sentencias importantes del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Ahí está el grueso de la dogmática alexiana, es decir, varios casos donde el propio Tribunal Constitucional Federal Alemán lo ha resuelto a través del test de proporcionalidad. Pero lo primero que uno mira en el test es la finalidad de la medida, es decir, que ese fin sea constitucional, sea legítimo. Lo segundo que miramos es la idoneidad de la medida, es decir, que sea útil o eficaz para contribuir a ese fin constitucional. Después tenemos la necesidad de la medida, que es determinar la existencia de otras medidas alternativas con el fin de contribuir a ese fin constitucional. Entonces quiero ponerles un ejemplo muy interesante. Una sentencia que profirió la Corte en el 98 es el caso de una niña aproximadamente de 4 o 5 años. El caso es muy interesante. La Corte tenía que resolver dos problemas jurídicos. El primer problema jurídico era determinar si una niña de 4 años ya era titular del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Porque, ¿qué pasó? El caso era una niña donde en el jardín les dicen a los padres que todos los niños tienen que mandarse a calviar en áreas de contribuir a su salud para evitar el contagio de piojos. Pues obviamente, pues cuando la niña la van a peluquear, pues ella se siente indignada y ella dice que su pelo es suyo.
Entonces, de alguna manera, esas expresiones de una niña de 4 o 5 años, pues da a entender que está nada más y nada menos que ejerciendo su derecho fundamental al libre desarrollo de la persona. Entonces, fíjense que los 9 magistrados de la Corte en su momento va a estudiar el caso de una niña de 4 o 5 años, entonces, para determinar si primero era titular del derecho fundamental al libre desarrollo de la persona. Y el segundo problema jurídico importante era establecer si la restricción a su libre desarrollo de la personalidad tenía no fundamento constitucional. Y acá, doctor Gordillo y apreciados colegas, es muy importante establecer que el test de proporcionalidad es una herramienta de interpretación constitucional que sirve para establecer si la restricción a los derechos fundamentales en un caso concreto tiene o no una fundamentación constitucional. Entonces la Corte, frente al primer problema jurídico, dice sí, ya está menor de edad, tiene derecho fundamental, es titular del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Dice que la Corte entiende que ya tiene autonomía personal. Interesante. Segundo problema jurídico, esa restricción al libre desarrollo de la personalidad tiene un fundamento constitucional. Entonces la Corte aplica el test de proporcionalidad. Entonces, ¿qué dice la Corte? Fin de la medida. ¿Cuál es el fin? La Corte dijo, no, pues el fin de la medida es la garantía de protección del derecho a la salud. ¿Un fin constitucional? Pues por supuesto que es un fin constitucional. Además que miremos nuestra constitución política. El artículo 44 establece los derechos fundamentales de los niños. Y hay una cláusula muy importante, doctor Gordillo, que dice que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Entonces fíjense que de entrada ya hay una primacía de los derechos fundamentales de los niños. Entonces la Corte dijo, no, el fin es constitucional. Segundo paso, el test de proporcionalidad, la idoneidad. La Corte entiende que la medida sí es idónea, es eficaz, que contribuye a ese fin. ¿Cuál es la medida en el caso concreto? Que todos los niños se manden a calviar. Entonces, para la Corte es una medida idónea porque sí es eficaz para contribuir a ese fin constitucional. Siguiente paso del test, la necesidad. Y la Corte se preguntaba, ¿existían mecanismos alternativos para contribuir a ese fin constitucional? Pero ojo, que no implicara el sacrificio del libre desarrollo de la personalidad. Pero aquí la Corte dice sí, hay otro mecanismo, hay otra medida que es idónea y eficaz, que es un champú. De la Corte en su sentencia dice, mira, hay un champú que se consigue en la tienda del barrio, pasa que los niños se lo apliquen y con eso se contribuye a ese fin constitucional, que es evitar el contagio de piojos y, por supuesto, la garantía de la salud. Entonces, esa es la necesidad. Y el último paso, que es el realmente complejo, que ha generado críticas, es el tema de la ponderación de los principios constitucionales. O en otras palabras, como lo llama el profesor Alexi, es el principio de la proporcionalidad en sentido estricto. Y es en este paso, con base en lo que ya hemos hablado, donde la Corte pondera los principios constitucionales para determinar cuál de los dos principios tiene mayor peso. Entonces, en este último subprincipio, la Corte Constitucional ha resuelto muchísimos casos. Algo muy importante es que Alexi se inventó una fórmula del peso. Y esa fórmula del peso tiene 3 variables. La primera variable es el grado de afectación de los principios constitucionales. La segunda variable es el peso abstracto. Y la tercera variable es la demostración de las premisas empíricas, o lo que él llama el grado de seguridad de esas premisas empíricas. Paradigmáticamente, yo elogio a la Corte Constitucional, que la Corte Constitucional ha resuelto los casos aplicando el test de proporcionalidad y lo ha hecho bien. Sin embargo, una crítica respetuosa a la Corte Constitucional es que la Corte realmente no aplica la fórmula del peso de la ley. Entonces, de alguna manera, no se tiene en cuenta pues parte de la teoría alexiana, que es la fórmula del peso. Pero debo decir que la Corte se ha cumplido con su misión que le dio el propio constituyente del 91, a través del artículo 241, de ser el defensor y la guardiana de la Constitución. Creo que la Corte ha hecho un extraordinario papel como defensora de la Constitución. Ahora bien, todos los jueces somos defensores de la Constitución, el Consejo de Estado también es defensor de la Constitución, la Corte Suprema también es defensor, todos los apreciados jueces en Colombia, independientemente de su jerarquía, jueces penales, laborales, civiles, todo lo que hace parte de la rama judicial, todos son verdaderos jueces constitucionales y esos jueces, pues, también defienden la Constitución. Entonces, en esas ideas, por ejemplo, casos paradigmáticos en Colombia, el aborto, por ejemplo, es un tema muy complejo, un tema muy difícil. Yo creo que ese es el caso más difícil sobre el de proporcionalidad.
que es el tema del aborto. La Corte resolvió el caso aplicando el test de proporcionalidad. Entonces la Corte, al ponderar, ¿qué ponderó? Los derechos fundamentales de la mujer como persona. Y frente al nasciturus, la Corte entendió que era un bien constitucionalmente protegido, porque como no es persona, la Corte lo entendió que era un bien que sí merecía protección. Es la sentencia C355 del 2006. En esa sentencia fue donde la Corte resolvió el tema del aborto, aplicando el test de proporcionalidad. Al ponderar, obviamente le dio mayor peso a los derechos fundamentales de la mujer y obviamente en ese orden de ideas permitió que en 3 casos excepcionales se permitiera la interrupción del embarazo. Otro caso muy interesante donde se ha aplicado el test de proporcionalidad desde el punto de vista de la ponderación de los principios constitucionales es la famosa Ley de Justicia y Paz. Recuerde, doctor Gordillo, que en el 2005 surgió una ley famosa, que es la Ley 975, donde entramos en un proceso de justicia transicional y obviamente que dijo el Estado frente a los grupos organizados al margen de la ley, a cambio de verdad, justicia y reparación, nosotros como Estado estoy dispuesto a concederle una pena alternativa de 5 a 8 años. Entonces, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, que merecen por supuesto la máxima pena y por supuesto todas las consecuencias jurídico-penales que se puedan prever, no vamos a aplicar 40 años, sino una pena de 5 a 8 años. ¿A cambio de qué? De verdad, obviamente esa ley fue demandada por visos de forma y fue tremenda. Pero quiero centrarme, doctor Gordillo, frente a la pena alternativa. La Corte hizo un control de constitucionalidad de la pena. ¿Y cómo resolvió la constitucionalidad? A través del test de proporcionalidad. Fin de la medida. ¿La pena alternativa contribuye a la paz? La respuesta es sí. Fíjese, doctor Gordillo y apreciados colegas, como les dije en la famosa sentencia del 90, fue el argumento de la paz uno de los argumentos principales para que se avalara la convocatoria de una constituyente. Y en ese orden de ideas, veamos Constitución Política del 91. Otra vez la paz vuelve al debate ya en la Corte Constitucional. Permitirle a los grupos organizados al margen de la ley una pena irrisoria de 5 a 8 años va a contribuir a alcanzar ese fin constitucional. Siguiente paso, la idoneidad. ¿Es idónea la medida? La Corte dijo sí. Porque a través de esa pena alternativa es que los grupos organizados al margen de la ley van a resocializar, van a reincorporarse al proceso de paz y le van a garantizar a las víctimas verdad y justicia de reparación. Si yo fuera excomandante, quiero que es beneficioso negociar, porque de pagar 60 años a pagar 5 años, pues es un privilegio. Necesidad de la medida. A diferencia del caso de la niña de 4 años, doctor Gordillo, fíjese acá que la Corte dijo, sí, acá la medida sí es necesaria. ¿Por qué? Porque hay otras medidas alternativas que logren contribuir a ese fin constitucional. Es decir, la pena alternativa es el único medio razonable para que esos grupos organizados al margen de la ley puedan reincorporar. Siguiente paso y último paso, ponderación. ¿Qué ponderó la Corte? Por un lado, el principio a la paz. Y por otro lado, el principio a la justicia. Cuando la Corte pondera los dos principios, le da mayor peso a la paz. Porque fíjese que la paz es un valor. La paz también es un principio. La paz es un derecho fundamental. O sea, la paz es la trilogía. Es el combo desde el punto de vista de la dogmática constitucional. O sea, la paz es todo. Pero aquí dijo la Corte, ojo, el hecho de que la paz tenga mayor peso en este caso concreto de la justicia, hay que decir que aquí no hay impunidad. Acá hay un grado de responsabilidad, que de alguna manera no es como lo planteamos en una justicia ordinaria, dijo la Corte. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se les va a aplicar una pena mínima de 5 a 8 años, que es irrisoria desde el punto de vista, como diría el profesor Roxin, desde el punto de vista de la lesión al bien jurídico tutelado. Principio de proporcionalidad. Si yo cometo crímenes graves, pues tengo que pagar penas altas, diría Roxin. Pero aquí la Corte entiende, no podemos asimilar la justicia transicional con la justicia ordinaria. Pero dijo, aquí va a haber responsabilidad penal, porque ellos van a cumplir una pena. Entonces, en este caso también la Corte aplicó el test de proporcionalidad. ¿En qué otros casos se ha presentado esto? Muy interesante. Menciones, por ejemplo, autor, de libertad de expresión versus derecho al buen nombre.
Eso es lo que más uno ve en la corte. Y pues, paradójicamente, en la mayoría de los casos, ha prevalecido la libertad de expresión. La libertad de expresión, doctor Gordillo, es uno de los derechos fundamentales más garantizados y protegidos por la Corte en la aplicación del test de proporcionalidad. Si usted quiere decir una buena sentencia, y los participantes también, la Corte Interamericana sacó una sentencia muy importante. En este caso, la última atención de Cristo contra Chile. En este caso, la Corte plantea que la libertad de expresión, primero, es una garantía de una sociedad democrática. Dijo la Corte, donde hay libertad de expresión hay democracia. Y por otro lado, se da a entender que la libertad de expresión no solamente protege expresiones socialmente aceptables, sino que también puede permitir proteger expresiones que pueden chocar contra la cultura o contra las creencias de una persona. Y algo que le digo con mucho respeto, cuando miremos a Toller, teoría de la organización, ningún derecho fundamental es absoluto. Todos los derechos fundamentales tienen límites, como la libertad de expresión, porque considero que el buen nombre y el derecho a la honra de las personas también son derechos fundamentales, que deben ser protegidos por la propia Constitución. Muy, es que está muy estructurado tu punto de vista y tu explicación sobre el test de proporcionalidad. Y creo que ha sido muy claro la explicación con ejemplos y sentencias y que encantado, de verdad. Quiero ahora preguntarte un tema que es interesante. Hemos hablado del test de proporcionalidad, los principios. Además hay un tema de la pirámide de Kelsen, que nosotros los abogados sabemos, ¿no, doctor? Que es la supremacía de las leyes, ¿no? Entonces, leyendo yo a un académico mexicano, él hablaba sobre el principio pro persona. Y yo me puse a investigar qué era ese principio pro persona. Ponle cuidado que dice, si hay una ley inferior, jerárquicamente inferior, que pueda suplir mejor un derecho constitucional protegido, prima sobre la superior. Un ejemplo, yo lo coloqué en la red de semilleros que en encuentro hace como 4 años, la costumbre mercantil, un ejemplo. Si esa costumbre prima más, o sea, protege mejor el derecho constitucional, puede ser de la propiedad, sobre una ley o la misma constitución, esa costumbre debe primar y deben darle prioridad según ese ordenamiento. Te quiero preguntar lo siguiente, con esa explicación o pequeña introducción. ¿Cómo podemos analizar eso desde el punto de vista del test de proporcionalidad en derechos fundamentales y utilizando el principio pro persona? Bueno, pues es muy interesante su reflexión. El principio pro persona, pues me parece que es importantísimo. Y con eso me meto ya con la teoría de Toller, que es la teoría de la armonización de los principios constitucionales. Que fíjese usted, doctor Gordillo, pues responde a su pregunta. Primero que todo, quiero explicar la teoría de Toller y después, si quiero, con esa teoría de Toller, responder a su pregunta. Lo primero es que el maestro Toller es naturalista. Eso ya nos da un preámbulo de su pensamiento. Para los naturalistas, todos los derechos fundamentales tienen la misma jerarquía. Es decir, que para Toller, un principio constitucional no está por encima de otro. ¿Eso qué quiere decir? Que para Toller, el test de proporcionalidad, especialmente el modelo europeo, perdónenme la expresión, está mandado a recuo. ¿Por qué? Porque Toller le hace una crítica a Alexis de alguna manera y dice que no es justo, no es justo. Una palabra muy naturalista, como es la justicia, como es la prudencia, como es el bienestar general, lo correcto. Es puro lenguaje naturalista. No es justo, dice Toller, que un principio pese más, o en otras palabras, no es justo en un Estado social de derecho que un principio sea sacrificado. ¿Cómo así
que yo puedo ponderar alegremente y decir que la libertad de expresión está por encima del buen nombre. ¿Cómo así que el buen nombre está por debajo de la libertad de expresión? Entonces, él dice que una adecuada interpretación de la Constitución implica a partir de la unidad del derecho y en especial de la unidad de la Constitución, que no tienen un germen de destrucción. Dice él que los derechos, dice Toller, son sociales. Es decir, que coexisten, nacen ajustados. Esto que estoy leyendo es de Toller. No son potestades individuales ciegas, sino derechos con un fin en una sociedad. La interpretación, dice Toller, armonizadora mediante el recurso prudencial al contenido esencial y la finalidad de los derechos. Entonces quiero tenerme aquí porque es muy importante lo que dice el profesor Toller. Lo primero es que él ataca la doctrina de la jerarquización, que es como decir la tabla periódica. Entonces, de entrada ya los derechos o los principios tienen un cierto peso. Él critica eso. En segundo lugar, critica el balancing test, es decir, el test de proporcionalidad, modelo europeo alemán, especialmente con la influencia de Robert. Ningún principio puede ser ponderado, ningún principio puede ser sacrificado. Él habla de la armonización de los principios. Y la armonización para Toller tiene como fundamento la teoría del núcleo esencial. ¿Qué es el núcleo esencial? Pues el núcleo esencial es que cada hecho fundamental tiene un núcleo esencial, valga la redundancia, que hace que ese derecho no sea lo que sea otra cosa. Ya Aristóteles, porque Aristóteles es importante en toda la corriente y naturalista, con el realismo clásico. Aristóteles dice que la esencia es lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. ¿Qué es lo que hace que el doctor Gordillo sea el doctor Gordillo? Pues que es un ser humano y que tiene unas esencias que lo hacen diferente de alma. Pero ¿qué tenemos en común? Hay unos aspectos accidentales. Esos aspectos accidentales los tenemos los seres humanos y los animales. Un gato puede ser blanco o puede ser negro. Esos son aspectos accidentales, podría decir Aristóteles. Pero ¿qué es la esencia del gato blanco y negro? Que es un gato, que maulla. ¿Sí? Eso lo dice Aristóteles en su metafísica. Al igual que en la filosofía de la metafísica de Aristóteles, en el campo del derecho también existen los núcleos esenciales. Y el profesor Toller, entonces, ¿qué nos va a decir? Por supuesto, dice él, en un caso concreto, un derecho fundamental tiene que ser frente al otro, dice él, obvio. Pero ¿por qué no hay sacrificio? Esto es lo fascinante de la teoría de Toller. No hay sacrificio porque sus núcleos esenciales se mantienen intactos. ¿Qué quiere decir? Que perfectamente la libertad de expresión puede prevalecer frente al derecho a la honra de una persona. Pero ¿por qué armonización? Porque el núcleo esencial del derecho a la honra va a estar intacto. Al contrario, lo que dice Toller es que la proporcionalidad es una destrucción de los núcleos esenciales. Por ejemplo, en el caso de Toller, en el aborto, la armonización es garantizar el derecho a la vida de la mujer, garantizar el derecho a la vida del que está por nacer. Es un típico caso de armonización. El maestro Toller nos ilustra que hay dos casos en el derecho comparado, doctor Gordillo, por ejemplo, que es el caso de la Constitución de Alemania, la famosa Constitución de Alemania, que dice, en ningún caso un derecho fundamental podrá ser afectado en su contenido esencial. Y la Constitución española dice lo siguiente, solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades. Es importante, doctor Bello, saber que estas dos importantes constituciones, como es la alemana y la española, que de alguna manera han tenido influencia en nuestro constitucionalismo colombiano, tienen una cláusula expresa del contenido esencial. Pero como decía el doctor Toller, por ejemplo, Colombia, el hecho de que la constitución política de 1991 no tenga una cláusula expresa del contenido esencial no significa que los jueces constitucionales y el Estado propiamente dicho no tenga que respetar el contenido esencial de los derechos. Es la gran pregunta que uno le hizo al doctor Toller en clase. Bueno, profesor Toller, maestro, ¿cómo hacemos para reconstruir los núcleos esenciales? Entonces nos enseña que obviamente esas esenciales hay que mirarlo desde varias fuentes. Él dice que la fuente principal pues es la legislación, después podemos acudir al derecho comparado, doctrina y por último la jurisprudencia. Pero en el caso colombiano,
Yo he hecho ejercicios muy interesantes con mis apreciados estudiantes de pregrado y de maestría en ambos cursos. A los de maestría con un enfoque de investigación, porque usted sabe, doctor, que en maestría lo que uno tiene que fomentarle a ellos es la investigación, la estructura de metodología. Escoger varios países y poder establecer desde esos enfoques que nos enseña Toller, cómo puedo yo reconstruir los núcleos esenciales. Algo fascinante con los estudiantes de maestría es que podemos llegar a una conclusión, y es que el núcleo esencial debe ser el mismo, independientemente del ordenamiento jurídico en que nos encontremos. Porque el gran fundamento, doctor Gordillo y colegas, el núcleo esencial y toda esta filosofía naturalista es la dignidad del ser humano. Y con todo el respeto, unos podrían pensar que los ríos tienen dignidad, ya se habla de que los ríos son sujetos de derechos. La Corte sacó una sentencia que esperemos leerla cuando la publique, que es el caso del oso Chucho. Recuerde usted que es el caso de un oso a quien se le ha concedido una habeas corpus, imagínese. Y con la gran pregunta, si los animales tienen no derechos humanos. Pero bueno, eso es otra discusión, eso es para otro evento, para que tenga un experto y les comparto a ustedes de eso. Pero lo que quiero significar es que el fundamento de los derechos humanos, el fundamento de la protección de los derechos fundamentales es la dignidad del ser humano. En nuestro ejercicio profesional diario, doctor Gordillo y colegas, lo que estamos es protegiendo dignidad de las personas, fundamento del derecho. Entonces, con mayor razón, dice Toller, ¿cómo es posible que yo esté sacrificando derechos? Porque sacrificar un derecho fundamental, como lo plantea la doctrina lexiana, es de alguna manera afectar la dignidad del ser humano. Armonizar, dice Toller, los principios constitucionales es una verdadera garantía de la dignidad del ser humano. Entonces, para Toller, ¿cómo se aplica la teoría de Toller? Se aplican los pasos del test de proporcionalidad clásico de Alexis y del tribunal alemán, es fin de la medida, idoneidad, necesidad, no se pondera, eso se quita, y viene la armonización. Y que la armonización es un arte, dice, es el arte de poder lograr identificar correctamente los núcleos esenciales de los principios que están en tensión, pero obviamente, como ya les dije, uno va a ser, va a tener prevalencia, pero el otro no va a tener prevalencia, pero su núcleo esencial va a estar intacto. Es decir, que es como dice Toller, va a haber una pretensión correcta justa de un derecho frente al otro. Entonces, esa es la teoría de Toller. Nuestra Corte Constitucional es interesante, doctor Boris. Yo he puesto a investigar un poco. Y en algunos casos la Corte ha armonizado principios de usted. O sea, la Corte colombiana aplica la proporcionalidad del modelo alexiano y en otros casos armoniza. Entonces es interesante. Y en algunos casos la Corte ha tratado de decir que es mejor armonizar que ponderar. Pero en conclusión, el test de proporcionalidad sigue siendo la herramienta utilizada por nuestro Tribunal Constitucional para resolver casos donde hay tensión de principios constitucionales. Ahora sí, su interesante pregunta. Ese principio, también conocido como principio pro homine, principio pro persona. Fíjese usted que cuando tuve la oportunidad, en enero, bendito amigos, pude estar en Portugal hace un año, cuando se podía viajar. Vi en Portugal, hablé sobre el control de convencionalidad y expliqué qué era el control y la solución que yo planteé, una solución, ¿no? Pues de alguna manera salomónica, que le dije a ellos, fíjese usted, doctor Gordillo, era el principio pro homine. Hay una tensión entre el derecho internacional y de alguna manera el derecho interno. Prevalecen los precedentes de la Corte Interamericana sobre los precedentes de la Corte Constitucional dentro del marco del control de convencionalidad. Le hace la tesis del apreciado doctor Quinche, Manuel Fernando Quinche, su tesis doctoral, quien es experto en control de convencionalidad. Porque si lo miramos desde el control de convencionalidad duro y puro, prevalecen los precedentes de la Corte Interamericana. Y nuestra Corte Constitucional, en algunos pronunciamientos, de alguna manera, ha sido reacia a ejercer un verdadero control de convencionalidad. Entonces, la gran pregunta que yo les hacía a los europeos es, bueno,
Hay un dilema. En nuestro caso dice, el artículo cuarto establece la prevalencia de la Constitución, primacía de la supremacía de la Constitución. En otros casos, el artículo 93 habla de una prevalencia de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Y hay una tensión ahí, pero nuestra propia Corte Constitucional, una sentencia fascinante del 95, que es la sentencia C225, con ponencia del ilustre magistrado Alejandro Martínez Caballero, la Corte resolvió esa tensión a través del bloque de constitucionalidad, que es una figura francesa. Y a través del bloque de constitucionalidad, doctor Gordillo, la Corte armonizó el artículo cuarto y el artículo 93. Pero fíjese, el bloque es una armonización. El control de convencionalidad no es una armonización, es la supremacía. No solamente a los instrumentos internacionales de protección, sino de la jurisprudencia internacional. La Corte Interamericana en varias sentencias importantes, Almonacid contra Chile, y la de Hellman contra Uruguay, entre otras. La Corte de Hellman dijo, todos los estados parte de ejercer un verdadero control de convencionalidad. Y tienen que tener en cuenta no solamente el instrumento como tal, sino la interpretación que yo le he hecho a la convención. Es decir, usted debe tener en cuenta mis precedentes. Y cómo yo traté de solucionar eso, o cómo se los puede compartir a la apreciada comunidad europea el tema. Y era el principio probable. Yo les dije a ellos, miren, yo considero que también puede pasar, pensaría yo, con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No, acá no se trata de establecer siempre prevalecer los tratados o la jurisprudencia internacional sobre la jurisprudencia nacional. Aquí lo que tiene que hacer el operador es determinar cuál de las disposiciones normativas que están en el ordenamiento jurídico es la más garantista, la que mejor puede proteger los derechos fundamentales. La norma de rango constitucional o la norma internacional. Es decir, que el juez debe aplicar un principio probable. Inclusive, yo puedo considerar que una norma de nivel reglamentario, de decreto, puede ser aún más garantista que una disposición de la Convención Americana. Y desde el principio predomine, yo puedo aplicar esa norma en un decreto. Ahora sí, para responderle aún más su pregunta. El principio predomine, doctor Gordillo, en el tema del test de proporcionalidad, tiene plena aplicación, no es de la teoría de Alexi, sino de la teoría de Toller, que les acabé de compartir, desde la armonización de principios constitucionales. El test de proporcionalidad, fíjese que en último lo que hace un juez es mirar cuál de los dos derechos fundamentales tiene que tener mayor peso. Y creo que ese principio de alguna manera no tendría acogida respetuosamente en el test de proporcionalidad. Pero en el cambio en la teoría de Toller sí. Y ese principio predomine nos ayudaría más que todos en la reconstrucción del núcleo esencial. Si yo estoy estudiando el núcleo esencial, puedo determinar desde el principio predomine cuál es la esencia más garantista de alguna manera. ¿Cuál esencia es la más garantista? Entonces vienen varias preguntas interesantes. ¿Pueden haber varias esencias? ¿O puede haber solamente una esencia? Pero nunca me ha hecho esa pregunta, pero de pronto más adelante podemos conversar. Pero sí sería muy interesante. Voy a hacer un estudio sobre ese principio predomine. Como usted muy bien lo planteó, pues es interesante. Porque en últimas yo pienso que lo que se busca es garantizar la dignidad de los seres humanos y el principio predomine es muy importante para eso. Entonces en eso ahorita yo pienso que hay que tener en cuenta que no podemos sacrificar derechos fundamentales, sino que tenemos que armonizar. Y ese principio predomine, fíjese, tiene como fundamento la propia dignidad del ser humano. Porque todo el derecho es un instrumento para la garantía de la protección de los derechos fundamentales. Ya el maestro Ferrajoli enseñaba en su teoría garantista del derecho penal, en general, en su teoría del derecho, que los derechos fundamentales realmente son esas herramientas que tiene una persona frente a las arbitrariedades del Estado. No importa la parte formal de la Constitución, sino la parte material, la parte dogmática. Los derechos fundamentales son los límites de la actuación del Estado. El Estado solamente puede hacer lo que los derechos fundamentales le pueden permitir que haga. Los derechos fundamentales son nuestro escudo frente a esas arbitrariedades del Estado. Entonces, en eso después
cierro mi charla y si voy a hacer un estudio, pues pequeño, obviamente, ser ambiciosos, pero si voy a hacer un estudio frente a ese principio pro, que me parece supremamente importante, porque creo que tenemos que concientizarnos de que realmente tenemos que buscar pues, la norma más garantista, independientemente de la jerarquía, que nos sirva para proteger los derechos fundamentales. Pero repito, doctor Gordillo, considero que el principio predomine no tendría alguna aplicación dentro del marco del test de proporcionalidad, dentro del marco duro del test de proporcionalidad, porque se trata de derechos fundamentales que están en conflicto. Lo que toca resolver es un dilema. ¿Cuál de los dos principios en conflicto debe prevalecer? Entonces, muchas gracias. No, a usted, doctor Álvaro. Es interesante porque plantea este principio por persona, porque es que, como tú bien lo dices y ya aclaraste, es la dignidad, es buscar enaltecer lo que nos hace personas, ¿no? Así es. Entonces es eso, buscar qué nos hace la calidad como tal. Y no importa ya la formalidad, sino la sustancialidad. Y si Así esa es. sustancialidad puede ser hasta una costumbre, genera mejor o protege mejor dicho derecho constitucional, debe primar, en mi opinión. De acuerdo. Bueno, doctor Álvaro, yo quiero hacerle una última pregunta para abarcar. El tema constitucional ha sido muy criticado, sobre todo la cuestión de la acción de tutela, que se volvió fue por querer proteger el derecho, está matando el mismo derecho. ¿Qué quiero decir con esta afirmación? Que estamos protegiendo cosas que no tienen ninguna relevancia para el campo jurídico o que si bien protege, hay cosas más relevantes. Un ejemplo, un señor interpuso una acción de tutela para agrandarse su órgano genital, el pene, porque le estaba afectando su dignidad humana. Es decir, cada vez que iba a estar con una chica, se burlaba de él. Esa es una sentencia. Y entonces la acción prosperó. Y él, o sea, el Estado colombiano tuvo que pagarle la operación por orden de un juez. ¿Tú crees que eso debe pasar? ¿Cómo ves el derecho? O sea, hay derechos más importantes que eso, ¿no? Pero ¿cómo lo ves desde la subjetividad y la objetividad? Bueno, pues es una pregunta muy importante. Yo pienso respetuosamente, doctor Gorillo, que cada persona es un mundo y que un verdadero Estado social de derecho tiene que garantizar la protección de sus derechos fundamentales. En el caso que usted plantea, está en juego la dignidad de la persona. Su situación lo pone en una situación de indignidad frente a la propia pareja. Usted me recuerda una sentencia muy famosa, el componente del maestro Monroy Cabra, donde una persona solicitó el suministro de Viagra permanente y se lo negaron, que el Viagra, que eso no. Y la Corte hizo todo un estudio muy interesante desde la condición del ser humano. Y la Corte entendió que el suministro del Viagra hacía que esa persona restableciera su dignidad. Porque hay un concepto muy importante, doctor Gordillo, que es la vida digna. No es cuestión de respirar o de que el corazón lata, sino es poder satisfacer nuestras necesidades básicas. Vivir dignamente, digo la Corte, de una filosofía kantiana. Yo pienso que en el caso que usted plantea, respetuosamente yo como juez, también hubiera accedido a la protección de su salud en condición con su vida digna. Ahora bien, hay que ser realistas y es que realmente se ha abusado de la tutela. Hay un abuso, eso sí es totalmente cierto. Hay que mirar cada caso en concreto. En tutela contra providencias uno también ve un abuso de alguna manera, porque han llegado a los jueces casos de tutela contra providencias, pero que no tienen relevancia constitucional. Son casos meramente de legalidad o meramente económicos que no trasciende al discurso de los derechos fundamentales. Pero sí se ha abusado de la tutela. Toca buscar algún mecanismo para evitar ese abuso de la acción de tutela.
Pero yo pienso que cada persona, pues como le digo, tiene un mundo y pues sus derechos fundamentales sí tienen que ser garantizados. Entonces, en el caso que usted plantea, pues sí se le debe proteger sus derechos fundamentales. Sí. Ahora bien, hay otro debate muy complejo que tiene que ver con el caso que usted plantea, con el caso del Viagra, con todos los casos donde está en juego el derecho a la salud, y es el tema de las finanzas del Estado. Otro caso que no le puedo plantear, la Corte ordena que a un menor de edad se le haga un tratamiento supremamente costoso en los Estados Unidos. Vienen varios debates éticos. Con ese tratamiento se puede proteger la salud de 1.000 niños en Colombia. No hay plata, que es el famoso debate entre abogados y economistas. Un debate que se ha dado desde 1992. Desde la sentencia T406, que les comenté al principio, que fue la que abrió la puerta. Que fíjense que en la T406 surge la cláusula de la conexidad. Derechos que en su momento se llamaban de segunda, primera, tercera generación, hoy en día ya todos son derechos humanos. ¿Qué se decía en ese momento? Si la afectación a la salud se trae como consecuencia la afectación de la vida, procede a tutela. Entonces, es un medicamento que está por fuera del post, déselo a ellos. Es un debate importante, que es el tema de la finanzas del Estado. Obviamente el Estado pues, tiene unos recursos y son tutelas que de alguna manera son órdenes, pero que tienen un contenido económico. Pero la tutela en Colombia sí ha habido un abuso lamentablemente. Pero como le digo, doctor Gordillo, que pena ser repetitivo, hay que mirar cada caso en concreto. En algunos casos se tiene que dar improcedente, es decir, no procede. El tema que uno escucha estético, ¿no? De la Corte ha ordenado cirugías que, si bien es cierto, pueden tener un grado de estética, no es estética, es la Corte. Sí, la reducción de busto, obviamente, estéticamente la dejó muy bonita. Pero ese no es el objetivo de la tutela. El objetivo fue protegerle su derecho a la salud porque su columna vertebral estaba siendo afectada. Entonces toca hacerle reducción de busto. Caso paradigmático. Entonces, eso de como ya harta y una zona gris, ¿no? Para poder decidir en qué casos es algo estético y en qué casos no es estético. Realmente eso no es estético. Entonces, esa jurisprudencia de la Corte ha permitido que ahora todos acudamos, ¿no es cierto? Entonces, a una cirugía porque es que no es estético, sino que que me está afectando la salud. Entonces, ese es un debate muy complejo. Pero pues bueno, ojalá lleguemos a un punto donde no abusemos de la acción de tutela. Sí, además se ha planteado crear toda una regulación para efectivamente controlar todo este desbordaje de la tutela, de la acción de tutela, porque como mecanismo es muy eficaz para proteger derechos fundamentales. El problema es cuando se abusa del derecho, ¿no? Doctor, ¿usted estaría de acuerdo con crear una jurisdicción aparte para que todos los que interpongan una acción de tutela, una habeas corpus, sea directamente a unos jueces específicos que sean directamente los que aborden el tema constitucional, expertos en el tema, como un abogado que es penalista, un abogado que es constitucionalista? Bueno, yo pienso que la jurisdicción constitucional como está planteada me parece que está correcta. El problema es el tema de lo que hablábamos del abuso de las acciones, pero también el problema, de alguna manera, tiene que ver con ciertos jueces que no están capacitados. Por ejemplo, jueces que desconocen el precedente de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado, de la Corte Suprema, hacen que se interpongan muchos criterios. Entonces, más allá, yo pienso, doctor Gordillo, que como está conformada la jurisdicción constitucional, considero que no hay que hacer un cambio.
considero que lo que toca hacer es una pedagogía en capacitar a los jueces para que, para apreciando Working, se tomen en serio la Constitución. Porque ese es el problema, no es de estructura, sino el problema es del operador judicial. Y la falta de concientización de ese operador judicial hace que no se tomen en serio los aspectos constitucionales. Entonces yo considero que el método es como capacitar a los funcionarios. Bueno, doctor, no me queda más sino agradecerte por esta nutrida charla académica. O sea, creo que aprendimos mucho. A usted, profesor doctor Gordillo, le deseo una feliz noche. Me siento muy honrado de haber participado en esta interesante charla. Me dejó una gran inquietud intelectual como es el principio pro domino. Voy a estudiarlo. Es muy interesante su pregunta. Nunca me lo he hecho, probablemente frente al tema, pero voy a estudiarlo. Y bueno, a todos los... Claro que sí, doctor, y espero que la próxima vez que nos veamos ya sea presencial. Dios quiera que sí, Dios quiera que así será. Bueno, feliz noche, Vale, doctor. doctor Gordillo, Muchas lo gracias mismo, una feliz noche. por tu participación. A usted, Feliz que esté noche. muy bien. Saludos, feliz noche a todos. Chao. Feliz noche.